El capítulo número 13 y el verso número 1. Nehemías, capítulo 13 y el verso número 1. Y es interesante entender cuando Nehemías escribe, pues es en el tiempo que está habiendo una reforma del pueblo de Israel, cuando van a salir de la tierra de esclavitud a la bendición, a. Y entonces, ¿qué habla el Señor a través de Nehemías en este capítulo? Dice la Escritura, Nehemías capítulo 13 y verso 1. Aquel día leyeron del libro de Moisés a oídos del pueblo, y se encontró escrito en él que los amonitas y los moabitas no debían entrar jamás en la asamblea de Dios. Gracias a Dios por su palabra. Puede tomar asiento, hermano, hermana, en el nombre del Señor. Es el tiempo, repito, en que se han reunido para buscar la manera de la reconstrucción de los muros de Jerusalén, la puerta, todo lo que tiene que ver con la reconstrucción de la ciudad. Y entonces, cuando están investigando en los libros acerca de los permisos que ha dado el rey para la reconstrucción de los muros, encuentran algo interesante. Además de los permisos, los decretos y todo lo que ya aconteció para que Nehemías llegue ahí donde está con el pueblo de Israel, hay algo interesante. Encontraron algo escrito ahí: los amonitas y los moabitas no debían entrar jamás en la asamblea de Dios. En otras palabras, nunca ni los moabitas ni los amonitas debieran de entrar a la asamblea, a la presencia del Señor. Cuando la Biblia traduce la palabra asamblea, significa congregación, grupo, y entonces es la manera de entender iglesia también. Los amonitas y los moabitas jamás podían entrar a la presencia del Señor. La pregunta es, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa con estas gentes que no pueden entrar a la presencia del Señor? Y vamos a aprenderlo de una manera tranquila, sosegada, y vamos a ir al libro de Génesis, el capítulo número 19. Libro de Génesis, capítulo número 19, y en el verso número 29 hay algo muy interesante. Capítulo 19 de Génesis, que es cuando está tratando acerca de el castigo que viene sobre Sodoma y Gomorra. Y llegando al verso número 29 encontramos algo, repito, interesante respecto a esta situación. Y aconteció que cuando Dios destruyó las ciudades del valle, se acordó Dios de Abraham e hizo salir a Lot de en medio de la destrucción cuando destruyó las ciudades donde habitaba Lot. Dios se había determinado un castigo para lo que se conoció como Sodoma y Gomorra, y entonces ha enviado ayuda de manera tal que salga Lot de aquel lugar, producto de la bendición, la promesa que había venido sobre Abraham. Entonces, aquí quiero que entendamos algo muy importante. Lot va saliendo de aquella ciudad, de aquella destrucción, está siendo liberado prácticamente de aquella destrucción, dice el verso número 29. Verso número 30. Subió Lot de Zoar y habitó en los montes, y sus dos hijas con él, pues tenía miedo de quedarse en Zoar. Y habitó en una cueva él y sus dos hijas. Al miedo que le viene a Lot por lo que está aconteciendo, aquella experiencia fue terrible, de acuerdo a la historia bíblica, de acuerdo a la historia universal, lo que se determina y se entiende, la forma en que empezó a caer el fuego del cielo, el azufre, todo lo que hizo Dios ahí por castigo de la maldad que ahí se practicaba. Lot evidentemente estaba espantado porque jamás imaginó que Dios fuera a derramar y a manifestar una ira de tal magnitud. Entonces él, espantado, se va a aquel lugar, a una cueva, y él y sus dos hijas se esconden en esa cueva. Recordemos que su esposa volteó a ver lo que pasaba allí en la destrucción que estaba aconteciendo en aquellos lugares, y quedó convertida en estatua de sal. Entonces de aquella familia solamente queda Lot
y sus 2 hijas y se esconden en aquella cueva que les queda cerca por ya la edad y el cansancio que tenía Lot. Perdón. Entonces, verso número 31, aquí comienza el porqué. Entonces, la mayor dijo a la menor, estamos hablando de las hijas de Lot, la mayor le dijo a la menor, nuestro padre es viejo y no hay ningún hombre en el país que se llegue a nosotras según la costumbre de toda la tierra. Vamos a analizar este versículo y darnos cuenta de algo que estas 2 muchachas estaban platicando. Primer punto, reconocieron algo natural en lo fisiológico. Lot ya era un hombre viejo y ya lo dijo él que le era pesado seguir corriendo por su edad, su estado físico, etcétera. Entonces las hijas dicen, nuestro padre ya es un hombre viejo. Y hay una cosa, estamos en esta cueva, no hay hombres. No hay ningún hombre en esta cueva, en este lugar donde estemos, y entonces no hay ningún hombre con el cual podamos tener la cohabitación íntima. Fíjense bien de lo que están hablando. Estaban pensando, no estaban dando gracias a Dios por haber sido liberadas de aquella catástrofe tan terrible. No estaban dando gracias a Dios porque habían podido salir adelante. No estaban tristes porque su mamá se había convertido en estatua de sal. Nada de eso. Tampoco estaban alegres porque su papá había podido llegar hasta ese lugar. ¿Cuál era su pendiente? No haber tenido una experiencia sexual como un hombre y una mujer. Era su pendiente, era su preocupación, y es lo que están hablando ellas 2. Quiero que vean ustedes y que entendamos nosotros cómo el ambiente donde vivimos va a formar nuestras actitudes, nuestras reacciones, nuestra forma de comportarnos. El ambiente de Sodoma y Gomorra influyó tanto en estas muchachas que solamente pensaban en que no tendremos la oportunidad de convivir con un hombre como cualquier mujer lo hace. Hace años me recuerdo, yo platicaba con un hermano y yo le decía una cosa que también aprendí por ahí al paso del tiempo. Si donde tú vives, tú no puedes cambiar la ciudad, salte de ahí, porque si no, la ciudad va a cambiar a tus hijos. Y lo repito otra vez, si donde tú vives no puedes cambiar la ciudad, salte de ahí, porque la ciudad va a cambiar a tus hijos. Y yo lo platicaba con este hermano, no le voy a decir dónde él vive, y yo le decía que el ambiente de aquella ciudad es muy notorio y muy conocido por las drogas, las pandillas, el uso y abuso de drogas, alcohol, robos, asalto, etcétera. Y él me decía, no hermano, no hay problema. Mire hermano, yo veo este ambiente hacia donde usted vive, veo cierta tendencia por ahí en sus hijas, no sea que vaya a pasar algo. No hermano, usted no se preocupe. Y usted, hay personas que no aceptan consejo, que sienten que todo lo saben, que todo lo conocen, que todo lo tienen controlado. Muy bien. Pasó el tiempo, tal vez 3, 4 años, y de repente me llama el hermano que si pudiera visitarlo. Fui a visitarlo, él y su esposa estaban temblando, les había venido la diabetes así les vino la diabetes, tenían problemas de la presión arterial. Le dije, ¿qué pasó? Me dijeron más bien, yo estaba con ellos, 2 de nuestros hijos son pandilleros, andan asaltando, andan robando, y a una de ellas, a nuestra hija, la anda buscando la policía. Probablemente tiene sospechas de asesinato. Yo me quedé así. No sabía si repetirles lo que les había dicho yo antes o qué hacer. Solamente me quedé callado escuchándolos, dejando que se desahogaran. Y pasó, no sé, 1 hora tal vez, hablándome de lo que las hijas les hizo, lo que les pegó, les robó, les quitó. El otro hijo por allá, problemas con otra pandilla. Una serie de cosas terribles que estaban viviendo con sus hijos. Para hacer el cuento corto, ya terminábamos de platicarme todo lo que habían experimentado y vivido con sus hijos. Y pues oramos pidiendo a Dios, yo por la salud de ellos. Repito, se disparó la diabetes que no tenían, la situación de su ritmo cardíaco también muy disparado, la presión arterial muy alta. ¿Y todo por qué? Porque una ciudad
El ambiente de la ciudad cambió, trastornó, transformó la conducta de sus hijos. Y entonces ya al final, yo sin decir nada, me dijeron: ¿cuánta razón tuvo? Me dijo él, cuando usted me decía, si yo no puedo cambiar la ciudad va a cambiar a mis hijos. Pero pequé de orgullo, pequé de que yo podía, pequé de que yo esto y lo otro. Ahora reconozco cómo la ciudad influyó en mis hijos y los he perdido. Y empezaron a llorar y a llorar y a llorar. Yo también lloraba con ellos por el aprecio que le tenía a este hermano. Y entonces ahora ver lo que estaba sufriendo, lo que estaba pasando, porque la ciudad, repito, transformó la conducta de sus hijos, es lo que estamos viendo aquí en Sodoma y Gomorra. Cómo el ambiente de la ciudad transformó la conducta o hizo la conducta de estas dos hijas de Lot. Y yo quiero que esto tenemos que aplicarlo a hoy en día. No solamente acordarnos de Sodoma y Gomorra, sino recordar dónde vivimos. No te estoy diciendo dónde debas tú de vivir. No te voy a sugerir en qué ciudad, en qué colonia, en qué cantón, en qué provincia vivas. No, tú sabes dónde vives, te gusta ahí, X, lo que sea. Cuestión económica, social, es muy tu gusto y lo respeto. Aquí estoy aprendiendo yo algo. ¿Dónde voy a vivir? Mis hijos van a sufrir o van a ser beneficiados según el ambiente de la ciudad. Si tú tienes hijos pequeños, déjame rápidamente decirte esto. Si tienes hijos pequeños y los amas y quieres un buen futuro para tus hijos, trata de que estén en un buen distrito escolar. Un buen distrito escolar donde haya buena enseñanza, donde haya buen cuidado y buena atención para que tus hijos aprendan y se preparen lo mejor posible para el futuro. Es mi sugerencia nada más, depende de ti lo que quieras ver para con tus hijos. Ahora, con esto no quiere decir que un buen distrito escolar es perfecto, que una ciudad donde la gente gana mucho dinero es perfecta. El ambiente comienza en la casa. Pero repito, ¿qué afecta el ambiente de la casa? La ciudad donde vivimos. Las costumbres y cosas que ahí se practican van a afectarnos a nosotros. Entonces, estas dos muchachas solamente pensaban: no hemos tenido experiencias sexuales, no hemos tenido experiencias sexuales, no hemos tenido experiencias sexuales. ¿De qué se hablaba en esa ciudad de Sodoma y Gomorra? Sexo, 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 sexo. ¿De qué se habla hoy en día en todos los ámbitos sociales? Sexo, sexo, sexo. Verso 32, estoy preparándole para que vea a dónde van a llegar estas dos muchachas. Dice el verso 32, ven, hagamos que beba vino nuestro padre y nos acostamos con él para preservar nuestra familia por medio de nuestro padre. Fíjate bien a qué grado llegaron. Vamos a dormir con nuestro padre y a tener intimidad sexual con él para que de nuestro padre tengamos un hijo. La pregunta que surge es esta: ¿podrá una jovencita, una muchacha de 15, 18, 20 años, 25, lleguemos a 30 si usted gusta, que no tiene familia, y diga: me voy a acostar con mi papá para que él me embarace? ¿Será eso lógico? ¿Será normal? Absolutamente no. Y esto hay que definirlo y entenderlo muy bien, porque repito, el ambiente que habían vivido, todo lo que les rodeaba estaba influyéndoles de tal manera que ellas querían, aparte de la actividad sexual, ser madres de familia. No es malo ser madre de familia, no es malo que alguien quiera ser padre de familia, el punto es que sea en el orden de Dios. Entonces, como ellas no tenían temor de Dios, como Lot tampoco tenía temor de Dios porque se apartó totalmente de su relación con su tío Abraham, entonces se envolvió en los usos, costumbres y tradiciones de las ciudades donde vivía. Le interesaba solamente hacer negocio, prosperar, pero nada más. Hoy en día mucha gente le interesa hacer negocios, le interesa prosperar, pero descuida el ámbito donde vive. ¿Cómo es el ambiente en la ciudad donde vivo, la colonia? ¿Cómo es ese ambiente? ¿Con quién me relaciono? ¿Con quién se relacionan mis hijos? Es muy importante ver eso. Esto ya está muy anticuado.
Pero quiero decirle que años atrás, cuando los padres de familia tenían cuidado de sus hijos, buscaban en qué ambiente estaban. Buscaban saber qué amigos tenían, con quién se relacionaban. Buscaban saber todo de ellos. Hoy en día, tristemente, por las famosas leyes modernas, ahora nadie puede preguntar al hijo, ¿a dónde estabas? Nadie le puede decir a la hija, ¿a qué hora llegas? Porque ella tiene sus derechos. Estás violando mi derecho de que yo llegue a la hora que quiera. Estás violando mi derecho de que yo haga lo que quiera. Tristemente hoy en día, muchas veces los jóvenes meten a la novia a su recámara y la usan como un hotel de paso. Si no es el varón, es la muchacha. Entonces, y muchas veces las personas más espantadas son las que más problemas tienen. Los que más problemas tienen al respecto. Me daba cosa porque tantas cosas que me han platicado de este tema, de la ciudad. Siempre yo he manejado este concepto. Si tú no puedes cambiar la ciudad donde tú vives, esa ciudad va a cambiar a tus hijos. Y lo he hablado muchas veces en muchas pláticas, en muchas conversaciones de diferente manera. Y yo creo que todavía ese concepto que manejo es muy cierto. Entonces, estas mujeres que querían embarazarse de su propio papá. Pregunto, ¿será lógico? ¿Será normal? ¿Será algo natural? Evidentemente no, porque es lo que vieron allá en Sodoma y Gomorra, acostarse íntimamente con su propio padre. Verso número 36. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre. Las dos hijas fueron embarazadas por su propio padre. ¿A qué le llamaríamos esto? ¿Le llamaríamos bendición? ¿Le llamaríamos formar una familia? ¿Le llamaríamos preservar una familia? Absolutamente no. Dice, las dos muchachas, las dos mujeres fueron embarazadas por su propio padre. Absolutamente. Algo contrario a la palabra del Señor, y vamos a ir viendo poco a poco. Quiero que vea el ambiente de Sodoma y Gomorra y cómo afectó a estas dos mujeres respecto a su deseo de ser madres de familia. Ahora vamos a ver el verso número 37. Y la mayor dio a luz a un hijo y lo llamó Moab. Él es el padre de los moabitas hasta ahí. Entonces, de acuerdo a Nehemías capítulo 13:1, ¿quiénes no debían de entrar jamás a Jerusalén, a la asamblea del Señor? Los moabitas. Fíjate bien, los descendientes de esta terrible situación de incesto entre Lot y su hija la mayor. Ya estamos leyendo el verso 37, verso 38. Y en cuanto a la menor, también ella dio a luz un hijo y lo llamó Ben-Ami. Él es el padre de los amonitas hasta hoy. Entonces los amonitas y también los moabitas, prohibido entrar a la asamblea del Señor, porque no es que ellos sean culpables de lo que pasó, traían una herencia terrible de aquella experiencia que vivieron su papá, que podría ser su abuelo. Ahora, ¿cómo le diríamos nosotros a Moab y a Ben-Ami? ¿Qué le dirían a Lot? ¿Le dirían papá o le dirían abuelo? Eran hijos de la hija del papá, entonces era su abuelo, ¿sí o no es cierto? Pero a la vez eran hijas de la mujer que estuvo con su papá, como su esposa, entonces era su papá. ¿Se da cuenta usted el desorden que hay? Fíjense bien el desorden. No hay forma de decirles es nieto o es hijo. Lo que son las decisiones arrebatadas producto del medio ambiente en que vivimos. Tristemente, hoy en día, la gente quiere tener un hijo, quiere tener una hija, simplemente por ser papá, por ser mamá, sin entender la responsabilidad que hay detrás de ello. Sin entender todo lo que conlleva ser padre o ser madre de familia.
Y le voy a platicar esto porque esto pasó en mi propia familia. Una sobrina mía, muy preparada, la universidad, muy buen trabajo, y de repente un día, platicando conmigo, hablando de su preparación universitaria, me dijo: quiero ser mamá. Pues está bien, le dije yo, qué bueno. ¿Y te vas a casar? ¿Vas a formar una familia? No, quiero ser mamá nada más. ¿Estás loca?, le dije yo. No, yo no quiero andar con que el esposo, que la familia, yo no quiero, yo solamente quiero ser mamá. ¿Y de qué te sirve tanta preparación universitaria y tu educación y todo esto? No me interesa, quiero ser mamá. Para hacerse la corta, pues sí, no sé con quién tuvo experiencias. Y sí, fue mamá, nunca se casó ni convivió con esta persona, jamás. Ella quería simplemente ser mamá. Mi pregunta es, y le pregunto a usted, hermano, hermana, y usted que nos ve por las redes, ¿tenía razón esta muchacha o no tenía razón esta muchacha? El medio ambiente que hay, lo que se mueve ahorita, lo que se mueve ahorita, lo que se mueve ahorita. Ya no se habla de matrimonios, ya no se habla de matrimonios, se habla de juntarse simplemente y se acabó. Es todo. Hay que juntarse nada más. Pero y la bendición de Dios, el respeto, dice la Escritura, sométanse a las autoridades. No, ¿por qué? Yo no me someto a la autoridad, yo nomás me junto, hago familia y se acabó. Yo nomás quiero tener un hijo, es una sobrina mía. Tiene muy buen puesto en México, gana muy buen dinero y fue su gusto. Fue su absoluto gusto y su decisión. Yo en lo personal pues me quedo callado porque no sé qué decir, y al entender o estudiar la sociología con la que se vive hoy en día, pues es producto de lo que está pasando. Con cuánta razón hay tanta madre soltera y tanto padre soltero hoy en día. ¿Por qué? Porque traemos todavía lo que se vivió en Sodoma y Gomorra, y tenemos que aprender a renunciar a todas esas prácticas. Tenemos que aprender a cortar todo ese tipo de prácticas. Es muy importante entender esto. Suena fuerte, suena duro, pero es importante entender esto. Mientras no se rompan esos patrones de conducta que vienen desde el pasado, nos van a estar afectando en nuestro diario vivir. Escucha bien. Hay un programa ahorita en inteligencia artificial muy interesante y me metí a estudiarlo. ¿Por qué? Este programa habla de los científicos que están súper metidos en la cuestión de las computadoras y la inteligencia artificial y todo eso, acerca de buscar el momento en que el mundo se ha de acabar. Fíjense bien, ¿en qué momento se va a acabar el mundo? Quieren buscar factores, elementos, circunstancias, de forma tal que digan, para tal fecha se acaba el mundo. Se han metido como usted no tiene idea. Yo me he metido también ahí a investigar junto con ellos, a lo que yo puedo, a entender, a buscar los parámetros, a buscar todo lo que se tiene que ver con eso de la ciencia, de la inteligencia artificial, la física cuántica, la mecánica cuántica. Dígame a todo lo que me he metido junto con ellos, yéndome a la par para aprender y saber qué dice la ciencia respecto al fin del mundo. Porque lo que quieren saber es cuándo se va a acabar el mundo. Según ellos ya tienen una idea de cuándo empezó el mundo, que ya quedó descartada porque ya sabemos que no es cierto. Ahora están buscando el fin del mundo. Muy bien. Entonces, al estar entrando por la inteligencia artificial y las computadoras empezaron a descartar diferentes cosas. ¿Y saben cuál es el punto? Escuchen bien, ¿cuál es el punto clave para que se acabe el mundo? El ser humano. La respuesta está que es el ser humano. Cuando yo empecé a entender esto y a ver lo que dicen los científicos y a analizar los análisis, y perdonen la repetición de la palabra, o al estudiar los análisis, realmente ahí tienen razón. Es el hombre el que determina el fin del mundo. Y tú vas a decir, ¿por qué? Apenas estoy metiéndome a esto para llegar al lado escritural. ¿Por qué vino el diluvio cuando el Señor envió aquella terrible catástrofe sobre el planeta Tierra? ¿A causa de quién? Bueno, si conoce la Biblia me podrá decir que fue a causa del hombre, ¿sí o no es cierto? Y si no la conoce dirá, pues porque Dios se enojó. Escucha bien, el factor
principal, dijo el Señor, me pesa haber hecho al hombre en la tierra. El hombre, el ser humano, fue lo que determinó que se enviara ese famoso diluvio. Para este fin del tiempo que se está hablando científicamente, fíjate bien, científicamente están diciendo el que está determinando el fin del mundo es el hombre. Tal vez usted no esté de acuerdo conmigo, tal vez usted no se meta a las computadoras y a la ciencia y a la física cuántica y a todo este tipo de cosas, pero hay parámetros muy claros. Y aquí es donde digo yo, ahorita en el año 2026, la ciencia está descubriendo que es el hombre el que causará el fin del mundo. Ya el Señor lo dijo en el libro de Génesis, que es el hombre el que causa el fin del mundo. Entonces, ¿quién tiene razón? ¿La ciencia o Dios? ¿Quién fue primero? ¿La ciencia o Dios? Bendito Dios que tenemos este libro para aprender. Tenemos este libro para decir, Dios tiene razón. Dios tiene razón. Me pesa mucho, y se lo digo con todo mi corazón, me pesa mucho. Hace muchos años yo pasé por una librería en la Ciudad de México y vi un libro que decía, y la Biblia tenía razón. Evidentemente era yo más impío que el diablo. Y como yo estaba enojado con Dios, dije, ¿qué va a tener la Biblia razón ni que nada? Y lo vi, dije, pero lo voy a comprar por a ver qué dice, por inquietud. Y después paso. Para hacerle corto, el día que se me ocurrió ir a buscar el libro, ya estaba agotado y ya no lo han impreso más. Por ahí leí algunas notas y que este libro hablaba acerca de cómo la ciencia le da la razón a la Biblia. Cómo la ciencia reconoce que en la Biblia están todos los parámetros y las verdades de todo lo que la ciencia está aparentemente descubriendo. Entonces, les soy sincero, me pesa no haber podido comprar aquel libro. Entonces, la primera causa por la cual se prohíbe la entrada a los moabitas y los amonitas a la asamblea de Dios, ¿cuál fue? Este terrible incesto. ¿Estamos de acuerdo? Este terrible incesto, analícelo bien, porque repito, esto va a repercutir con lo que estamos viviendo en estos últimos tiempos. El hombre. Ahora vamos a ver Levítico 18:6. ¿Por qué Dios tuvo que escribir o dictar en Levítico esta escritura o esta enseñanza? El capítulo 18 y el verso 6 del libro de Levítico. Todo tiene un porqué y una razón por la cual el Señor dicta la ley. Levítico 18:6 dice así: ninguno de ustedes se acercará a una pariente cercana suya para descubrir su desnudez. O sea, nadie va a descubrir la desnudez de un pariente cercano. En este caso, lo que pasa con Lot y sus hijas. Nadie se debe de acercar. Cuando esto ha pasado, Dios por eso dicta en la ley que no debe de hacerse esto. Viendo el verso número 7, habla de la siguiente manera: no descubrirás la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre. Es tu madre, no descubrirás su desnudez. Qué claro habla la palabra. Y esto a mí me recuerda cuando mi mamá pues ya estuvo los últimos días de su vida con nosotros. Entonces pues había que asearla, había que cambiarla, había que ayudarle a vestir y a bañarse. Yo nunca pude acercarme a mi mamá, ni ella aceptó que yo me acercara a ella para ver cómo se quitaba la ropa, para bañarse, para asearse. Jamás lo aceptó. Siendo su hijo consentido, jamás lo aceptó. Y yo no podía. Yo, por más que traté, no podía. Gracias a Dios, porque mi esposa se encargó de todo ese cuidado para con ella. Entonces, yo entiendo por qué. Porque Dios prohíbe que yo vea la desnudez de mi mamá. Dios prohíbe que vea la desnudez de mi papá. Oiga, pero ¿cómo le voy a hacer cuando mi papá envejezca, cuando mi mamá envejezca? No sé, pero aquí dice que me lo prohíbe. Aquí dice que me lo prohíbe.
Entonces es importante entender esto, hermano. Tal vez si tú como varón, tu madrecita está muy enferma y ocupa ayuda en su aseo porque ya no puede ella a sí misma bañarse, qué sé yo, asearse, cambiarse de ropa. Mi sugerencia es una idea: buscar alguna mujer que te ayude para cambiar la ropa de tu mamá, para que se bañe, etcétera. Es una sugerencia muy personal. Igual para con tu papá, alguien que lo haga. Pero repito, cada uno tiene su forma de ver las cosas respecto a su relación con sus padres. A mí la Biblia me dice que no debo de ver la desnudez ni de mi mamá ni de mi papá. Y yo trato de aprender de lo que dice la palabra del Señor. Entonces, pero oiga, no sé cómo hacerle. Buscar ayuda, repito, buscar ayuda es lo que tenemos que hacer. La palabra así lo enseña. Y lo vemos en el caso de Noé. ¿Qué pasó cuando Cam vio la desnudez de Noé? Vino una maldición sobre el nieto. ¿Por qué? Por haber visto la desnudez de ese papá y haber ido con el chisme. Está desnudo, está desnudo. Viene la maldición sobre el nieto de Noé. Entonces la primera causa que yo entendería el por qué tenían prohibido entrar los amonitas y los moabitas a la asamblea de Dios. Vamos al libro de Números, por favor. Números capítulo 22 y el verso número 3. Números capítulo número 22 y el verso número 3. Recuerden que estamos tratando de aprender de la palabra del Señor. Yo no estoy enseñando, solo estoy leyendo la palabra y dejando que el Espíritu Santo a cada uno de nosotros nos dé entendimiento de su palabra. Números capítulo 22 y verso 3 dice así: entonces Moab, acuérdense, Moab era hijo de Lot y su hija la mayor. Tuvo mucho temor. ¿Qué le caracterizaba a Moab? El miedo. El miedo era una parte muy propia de Moab. Un hombre con mucho miedo. A causa del pueblo, porque eran muchos, y Moab tuvo miedo ante los hijos de Israel. Aquí hay una cosa interesante. Fíjate bien. ¿Tú y yo debemos de tenerle miedo a la gente o la gente debe tenerte miedo a ti? ¿Debemos tenerle miedo a la gente nosotros? No. La gente debe tener miedo de nosotros. Y no porque seamos campeones de karate, de boxeo, etcétera. No, sino porque hay algo en nosotros que la gente tiene que percibir y tener miedo. Y es muy importante. No el que seamos agresivos, no el que seamos violentos, ni mucho menos, o boca floja, como mucha gente que bla, 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 empieza a hablar y a gritar y a hacer. No, eso no. Simplemente que tiene que ser Dios el que dé testimonio. Y dice que Moab tuvo miedo ante los hijos de Israel. Ahora aquí viene una pregunta. ¿Tú y yo somos hijos de Dios? ¿Somos injertados al pueblo de Israel? Sí, entonces tenemos esa seguridad y esa bendición de parte de Dios. Nosotros no somos los que tenemos miedo, el mundo es el que nos tiene miedo. Tuvo miedo. ¿Y luego qué pasó? Verso número 4. Y Moab dijo a los ancianos de Madián: esta multitud lamerá todo lo que hay a nuestro alrededor, como el buey lame la hierba del campo. Y en aquel tiempo Balac, hijo de Zippor, era rey de Moab. Observen otra vez, estamos hablando de Moab. Verso número 6, rápidamente. Ven ahora, te ruego, y maldíceme a este pueblo, porque es demasiado poderoso para mí. Quizá pueda derrotarlos y echarlos de la tierra, porque yo sé que a quien tú bendices es bendecido, y a quien tú maldices es maldecido. Estaban pidiendo la maldición para el pueblo de Israel. Estaban pidiendo la maldición para el pueblo de Israel. Estaban ordenando, pidiendo la maldición para ese pueblo. Estaba diciendo Moab: maldícelos en mi nombre. Ahora fíjate bien, y aquí quiero que aprendamos algo muy importante. En el mundo evangélico cristiano hay muchos hermanos que maldicen unos a otros. Hablan mal de él, hablan mal de ella, critican a este, critican al otro. Eso es maldecir.
Eso es maldecir, o sea, decir mal, hablar mal. Pon atención. El que maldice a un hijo de Dios, el que habla mal de una hija de Dios, se mete en problemas con Dios. Dice, no entrará a la asamblea del Señor. Entonces, por eso, hermano, hay que tener cuidado. Maldecir quiere decir mal hablar, hablar mal de. Si yo hablo mal, por ejemplo, de mi hermano Víctor, ¿qué estoy haciendo? Acarreándome el mal a mí. Y dice Dios, ¿andas hablando mal de Víctor? Sí, Señor, me cae mal. Muy bien. Sigue hablando de él toda la vida, pero no vas a entrar a la asamblea conmigo. ¿Sí o no, Víctor? Así dice la palabra. Entonces, puedo estar en la iglesia 30, 40 años, pero si ando hablando mal de algún hijo de Dios, de alguna hija de Dios, en automático, ni para qué soñar, no voy a entrar a la presencia de Dios. Esto suena fuerte, pero así lo dice la Escritura. Los moabitas ni los amonitas entrarán jamás a la asamblea del Señor. ¿Por qué? Ahora ya no es por la descendencia de aquel terrible incesto, ahora es por hablar mal del pueblo de Israel. Tengan cuidado, hermanos, cuando entran a las redes sociales y hay muchos anuncios ahí de que tal pastor está mal, que tal congregación está mal, que tal ministerio esto y lo otro. Esas personas creen que están guiando a la gente y no se dan cuenta que están maldiciendo y están metiendo precisamente maldición entre el pueblo de Dios. No caigan en esa trampa. Tú que me ves en las redes, no caigas en esa trampa. Claramente dice la Biblia, el que maldice al pueblo de Dios no entrará a la asamblea de Dios. Ahora la pregunta es, ¿queremos entrar a la asamblea de Dios? Si queremos entrar, ¿qué voy a aprender? A no mal hablar de ningún hijo de Dios, de nadie. Y esto es muy importante entenderlo. No hablar mal de nadie, absolutamente. Entonces, los quería maldecir en mi nombre, maldícelos en mi nombre. Esto quiero que nos quede muy claro, hermanos, muy claro. El hablar mal, dice, quedaron fuera de la presencia de Dios. Cuando salieron de Egipto hacia la tierra prometida, ¿qué pasó cuando empezaron a hablar mal de Moisés? Se abrió la tierra y ¿qué hizo? Se comió a todos los que andaban hablando mal, chismeando, diciendo, se los comió la tierra. Entonces, fíjate bien que con Dios no se juega respecto a hablar mal de alguien, de los hijos de Dios. Puedes no estar de acuerdo con su doctrina, puedes no estar de acuerdo cómo canta, cómo hacen sus servicios. Estoy entendido contigo, pero eso no te permite que hables mal de ellos. Absolutamente. ¿Por qué? Porque hay un castigo. No entrar a la asamblea de Dios. No entrar a la asamblea de Dios. Entonces, vamos a Josué capítulo 24 y verso número 1. Josué capítulo 24 y el verso número 1. Y aquí está otra vez rectificando el problema de maldecir o hablar mal. La palabra maldecir significa hablar mal, de otra manera expuesta. Josué capítulo 24 y el verso número 1. Dice así la escritura: entonces Josué reunió a todas las tribus de Israel en Siquem, llamó a los ancianos de Israel, a sus jefes, a sus jueces y a sus oficiales, y ellos se presentaron delante de Dios, no delante de Josué, delante de Dios. Acuérdense, la asamblea de Dios, la reunión con Dios, se presentaron delante de Dios, dice el verso número 1. Vámonos al verso número 9. Todos están delante de la presencia del Señor. Josué solamente los convocó. Verso número 9. Entonces Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, los moabitas, se levantó y peleó contra Israel y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que los maldijera. Otra vez, para que hablara mal de ellos, para que les deseara un mal a ellos.
Recuerden que todos los israelitas estaban delante de ¿quién? ¿De Josué o de Dios? ¿Delante de quién estaban? Delante de Dios. Si estaban bajo la cobertura de Dios, estaban buscando la dirección de Dios. Entonces viene este versículo que estamos leyendo aquí, el verso 9, y dice que Balaam quería maldecirlos. Quería maldecirlos. ¿Qué significa? Si están en la presencia de Dios, Dios oyó la maldición. Dios oyó que estaba mal hablando de ellos. Y entonces, ¿qué estableció el Señor? Jamás van a entrar a la asamblea conmigo. Jamás van a entrar a la asamblea conmigo. Esto suena como para parvulitos, pero fíjense que es de lo primero que nos enseñan en la escuela dominical cuando recién nos convertimos. No hay que ser chismosos, no hay que hablar de nadie, no hay que criticar a nadie. Es lo primero que nos enseñan, pero es lo último que aprendemos, o lo que nunca aprendemos. Entonces, fuera de la asamblea de Dios. Y yo te pregunto a ti que me ves en las redes, tú que estás en este lugar, ¿te gustaría pasar 20, 30, 40 años en una congregación o 20 congregaciones y que de repente no entres a la asamblea de Dios? ¿Te gustaría? Que digas, me perdí de fiestas, me perdí de bailes, me perdí de borracheras, me perdí de parrandas, me perdí de tantas cosas, y de repente el Señor te dice, tú no entras. Pero Señor, yo esto y lo otro. No entras. Pero mira, Señor, no entras. ¿Por qué? Pues porque hablabas mal de la gente de Israel, hablabas mal de los creyentes, hablabas mal de los cristianos, hablabas mal de mi pueblo. ¿Y ahora qué? No entras. ¿Estamos captando? Suena muy sencillo este estudio, suena muy sencillo este tema, pero escucha bien, los tiempos que estamos viviendo son los más difíciles. Hoy en día es cuando más crítica y más chisme hay en las iglesias. Ahora con las redes sociales más se critica. Aquellos que se sienten los super sabios, los super santos, aquí en esta iglesia mira lo que hacen, mira aquel pastor lo que predicó, mira aquella hermana lo que dijo, y están criticando a todo mundo. La pregunta es, ¿nos llamó Dios a nosotros para estar criticando lo que hacen los demás? Absolutamente no. Él no nos llamó a criticar a nadie, absolutamente a nadie. Entonces, imagínense ustedes, hermanos, que toda esa gente que en las redes sociales, y usted que me ve, quiero insistir en las redes sociales, porque ahora soy, pues me ve mucha gente, para la gloria de Dios, no te comas lo que te ponen en las redes sociales. No vayas a caer en la maldición de que Dios te diga, no vas a entrar a mi asamblea. Por bonito que hable esa persona y que te pongan cosas por aquí, videos y todo, cámbiale, no lo veas, porque te está dañando tu vida espiritual. Y a la hora de que vayas a la presencia de Dios, Él te va a decir, no entras. No entras. ¿Estamos captando? Para mí esta es la escuela dominical más básica. Y lo que menos hacemos. Lo que más hacemos es hablar mal de los demás. Lo que menos hacemos es someternos a la autoridad de Dios. Ahora aquí viene una cosa interesante. Entonces quería maldecir al pueblo de Israel, de acuerdo a lo que vemos el verso número 9. Ahora viene algo muy interesante, el verso número 10. ¿Qué hace Josué? ¿Qué hace Josué? El que no está revuelto con la chusma, el que no está revuelto con el chisme, el que no está revuelto con todas esas cosas. ¿Qué hace Josué? Yo no quise escuchar a Balaam. Yo no lo quise escuchar. ¿Qué tenemos que aprender tú y yo, hermano, de Josué? Cuando alguien te venga a hablar mal de alguien, ¿sabes qué? Con permiso, ahí nos vemos. ¿Me va a dejar con la boca abierta? Sí, con la boca y las orejas y todo abierto. No quiero escucharte. ¿Estás captando? ¿Estás captando? Hermana, te llamo para decirte, fíjate que aquí, que allá, cuélgale. Hermana, qué grosera es usted, dígame lo que quiera.
Pero yo no quiero escuchar, quiero aprender de Josué a no escuchar al que ande hablando mal del pueblo de Dios. ¿Qué les parece? ¿Estamos captando esto? ¿Estamos captando esto? ¿Qué le enseñamos a nuestros hijos cuando tienen 12, 14 años? Si te ofrecen droga, no la aceptes. Si te ofrecen esto, no lo hagas. Y los aconsejamos, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Al paso del tiempo nos damos cuenta que tanto insistirles, nuestros hijos por la gracia de Dios no cayeron en la droga. ¿Cierto o falso? Bueno, ¿no quieres caer tú en la maldición? No los escuches. Córtalos, elimínalos, sácale la vuelta. Que te diga, ay, qué sangrona es. Dígame sangrona, pero yo no quiero caer en la maldición. Dígame sangrón, pero yo no quiero caer en la maldición. ¿Por qué Josué es reconocido en la escritura como un hombre de una absoluta fe, junto con Caleb? Porque no quiso aceptar nadie que hablara mal del pueblo de Israel. Los otros 10 que regresaron de ir a observar la tierra prometida, ¿hablaron bien o hablaron mal? Hablaron mal. A donde fuimos eran unos gigantes, parecíamos hormigas, nos iban a comer, vamos a desaparecer. Hablaban mal de la bendición que Dios tenía para el pueblo de Israel. ¿Y qué pasó? De esos 10, ninguno entró, solamente Josué y Caleb. Ahora la pregunta es, en las congregaciones o los que ven la televisión y los videos y el WhatsApp y todo este tipo de cosas, ¿cuántos irán a entrar a la tierra prometida? ¿Entrarás tú? ¿O estás en los chismes? ¿Estarás tú? ¿O mandarás mensajes de texto? ¿Ya viste que la hermana fulana? ¿Ya viste que el hermano perengano? Ay, sí, esto, yo por aquí, por allá. Fíjate que todo lo que estás mandando por texto te lo están grabando. Todo lo que hablas mal de alguien te lo están grabando. Ahorita hay una computadora, escuchen bien, hay una sola computadora, la cual está grabando todo lo que se habla en el mundo al mismo tiempo. ¿Y sabes en qué tiempo tiene todo grabado? En 10 segundos. Está captando todo, idiomas, dialectos, lenguajes, slang, palabras raras, todo lo está grabando esa computadora y en 10 segundos, ¡pum!, ya está ahí en la memoria de la computadora. Ahora, ¿quién tiene más poder? ¿La computadora o el creador? ¿Quién graba mejor las cosas? ¿La computadora o el creador? ¿Estás captando? Ahora, ¿será casualidad que en el ambiente de las computadoras se dice hay que subir toda la información a la nube? ¿Dónde habita Dios? Más allá de las nubes. Díganme, cibernético, que ando muy loco yo con esto de la inteligencia artificial, pero me está enseñando Dios a través de estas cosas. La tecnología no me está enseñando, me está confirmando lo que Dios ya me dijo en su palabra. ¿Estamos claros, hermano? Entonces fíjate bien, ¿cuál fue la actitud de Josué? Capítulo 24 y verso número 10. Yo no quise escuchar a Balaam, yo no quise escuchar el chisme, no quise escuchar que hablara mal de nadie, no lo quise escuchar. ¿Y luego qué pasa? Y tuvo que bendecirlos y los libré de su mano. Cuando tú no escuchas al que habla mal de alguien, Dios te bendice. ¿Qué te parece? Cuando tú no escuchas al que anda hablando mal de alguien, Dios te bendice. Ahora, ¿qué quieres? ¿Maldición o bendición? ¿A quién tengo que oír? ¿Al que bendice o al que maldice? Evidentemente, yo quiero oír al que bendice, no al que maldice. Entonces, quiero que nos quede claro esto. Yo lo estoy aplicando para mi propia vida. Para mi propia vida lo estoy aplicando. Y cada día que alguien me hace un comentario de esto, no sé. Y de ahí no me sacan, no sé. Porque yo no puedo comentar de lo que no sé. Me pasó aquello, sí se ve esto, pero ¿por qué fue? No sé. No trato de tratar de investigar o de decir o imaginarme o sugerir cosas. No sé y no sé. Y yo estoy tratando de aprender de la palabra del Señor, porque una cosa tengo miedo: no entrar a la asamblea de Dios.
no entrar a la asamblea de Dios. ¿Nos quedó claro, hermanos? ¿Nos quedó claro? Entonces fíjense bien, la decisión es nuestra. Quiero entrar a la asamblea de Dios.